escuchan, ¿no, chicos? Los presentes. Solamente una recomendación. Voy a pedirles encarecidamente que los chicos que están en este momento en clase, en la sesión, tengan la amabilidad de mantener, pues, activada su cámara, desactivar sus audios como regla de convivencia y levantar la mano o pedir la participación si en caso la merite, ¿no? Por ahora, les sugiero pues que tengan en cuenta esa norma de convivencia para poder llevar bien la clase, ¿no? Porque hay chicos que desactivan su cámara y cuando les preguntamos no responden como si estuvieran ausentes, ¿no? Y por respeto, obviamente, al docente y para ustedes mismos sobre todo, es necesario que ustedes pues mantengan activada su camarita para que puedan, eh, podemos estar pues en continuo, por decirlo así, en continuo intercambio de opiniones, ideas, consultas, preguntas y aprendizaje y enseñanza, ¿no? Obviamente, chicos, eso sería todo. También quiero recalcar que la entrega de los trabajos ha sido un poquito mayor que semanas anteriores, pero, sin embargo, todavía quedan pendientes algunos trabajos que no nos han presentado de algunos alumnos, ¿no? Entonces, se ruega nuevamente, encarecidamente, que también pues tengan esa amabilidad de presentarlo, porque obviamente es una obligación, un deber que ustedes tienen como estudiantes. Y cualquier consulta, yo se los dije, tienen que pues hacerme la pregunta personal, una llamadita, o el WhatsApp me escriben, como sí lo han hecho algunos chicos, pocos eso sí, para que podamos darle solución, ¿no? Definitivamente vamos a darle, en mi caso, voy a contar con la clase, pero cualquier consulta de la clase anterior, de la semana anterior, vamos a solucionarla pues en los últimos 15 o 20 minutos, finalizando pues esta sesión, ¿no? La sesión es continuada, seguimos hablando de polígonos, pero en esta ocasión ya vamos a ver otro tema, ya no vamos a ver las propiedades, sino vamos a ver ahora áreas y perímetros, donde también, como ustedes pueden ver, la matemática pues, se interrelaciona, tiene múltiples aristas, y la competencia que vimos la semana pasada, que me olvidé de mencionarlo, obviamente, era pues la competencia de resolver problemas de forma, movimiento y localización, que es precisamente la competencia de esta semana, que obviamente también pues forma parte del mismo tema, y espero pues, con el bien de ustedes y con el bien mío también, que nos llevemos bien en esta clase y que podamos participar todos. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a empezar, obviamente, dando, dando inicio a nuestra sesión, obviamente, de esta semana. Y empezamos con el tema de áreas y perímetros de polígono. Ya no es necesario recalcar que es un polígono, espero que ustedes ya lo hayan, pues, definido bien, porque eso fue como una tarea que les dejé al comienzo la semana pasada. Y empecemos, pues, con la clase, ¿no? Primero, vamos a entrar desde llano a las fórmulas que ustedes deben tener en cuenta para un área y perímetro. Segundo, vamos a definir qué es el perímetro, qué es área, y después vamos a continuar con los ejercicios que vamos a desarrollar. En esta ocasión, he creído conveniente dejar los 15 ejercicios que ustedes tienen ahí para resolver en su práctica, en su módulo, como tarea, ¿no? Pero, obviamente, de los 15, ideal sería que se resuelvan todos. La idea es que mientras más se hace, usted más aprende. Pero el trabajo en sí consta de 10 que usted va a seleccionar, 10 ejercicios. Vamos a hacer parecidos, similares, aquí en desarrollar en la pizarra, pero usted en su módulo me gustaría que por lo menos me presenten 10, ¿no? 10 en la próxima sesión, en la próxima tarea que es el viernes, hasta el viernes tendrían plazo, y si lo pueden hacer los 15, pues perfecto, sería ideal, ¿no? Ese es para que usted aprenda más. Si no tiene tiempo, de repente por X motivos, los 5 ejercicios ya los puede hacer después usted en su casa, pero por lo menos 10 tiene que presentarme hasta el día viernes, ¿ya? Muy bien, chicos, vamos a dar inicio entonces. El tema del día de hoy es área y perímetro de un polígono. Vamos a colocar como título, entonces, área y perímetro. Antes de
Voy a intercambiar un poco las ideas aquí antes de mencionar las fórmulas. Mejor creo que es necesario que ustedes sepan qué es perímetro y qué es área. El perímetro de cualquier polígono significa todo lo que circunscribe a dicho polígono, para la redundancia, ¿no? Es decir, es la dimensión, la medida, la magnitud que circunda a todo el polígono. En buen cristiano es como decir la delimitación o el límite de un polígono, ¿no? O cuánto mide ese límite en el polígono. En cuanto al área, es la superficie, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo claro para que quede más específico. Nosotros tenemos un terreno rectangular. Es un rectángulo, para ustedes obviamente es un rectángulo. Es un terreno. Todo lo que ustedes ven aquí, vamos a ponerlo de otro color, todo lo que circunscribe a hecho polígono, conjunto de puntos, ¿no? ¿No? Es decir, lo que está en azulito en el borde, todo el borde viene a ser el perímetro. Y otros, para que quede más claro, lo resumen así, ¿no? ¿Qué dicen? El perímetro es la suma de las longitudes de los lados de un polígono, ¿no? O sea, solamente mido cada lado y luego sumo. Y eso es lo que define un perímetro, es decir, la suma de las longitudes de los lados de un polígono. Entonces, ese es el perímetro. Profesor, ¿cuál es la superficie? El área. El área es todo lo que está dentro. El conjunto de puntos de las líneas rectas que rodean o circunscriben a un polígono. O sea, todo lo que está en rojo por dentro, eso es su área o superficie. Para que ustedes quede claro, ¿no? ¿Cómo se mide el perímetro? El perímetro se mide con unidades de longitud. Unidades de longitud, es decir, metro, centímetro, decímetro, milímetro, kilómetro, decámetro, etcétera. Y la superficie se mide con unidades precisamente de superficie, ¿no? Profesor, ¿y cuáles son las unidades de superficie o de área? Pues fácilmente podrán identificar porque todas las unidades de superficie o área vienen con el exponente elevado al cuadrado, ¿no? Es decir, metro cuadrado, centímetro cuadrado, decímetro cuadrado, etcétera, ¿no? Es decir, si usted quiere hallar el perímetro, lo va a expresar en metro, decímetros, centímetros, unidades, como usted quiera, siempre, pero con unidades de longitud. Cuando ya es área, lo va a expresar siempre con la unidad misma, metro, centímetro, decímetro, etcétera, pero elevado al cuadrado. Eso es lo que define para hallar el perímetro y el área. El perímetro, entonces, suma de la medida de los lados de un polígono, y la superficie precisamente es el espacio o superficie, valga la redundancia, que está así rodeado obviamente por el perímetro de un polígono, ¿no? Por los puntos de un polígono. Conjunto de puntos, pueden verlo así también, porque aquí hay infinitos puntos, ¿no? En este espacio de adentro, por decirlo así, viene a ser el conjunto de puntos que obviamente está rodeado por el perímetro de dicho polígono. Pero miren, si quieren verlo un poco más, por decirlo así, más entendible, imagínense esto un terreno, ustedes pueden ver un terreno cualquiera, o el terreno de su misma casa de repente, imagínense que la pared, todo lo que rodea su terreno es el perímetro, y todo lo que está dentro, el espacio que está rodeado por esa pared, por dicha pared, vendría a ser el área. Por eso cuando ustedes les venden, le dicen 300 metros cuadrados, 120 metros cuadrados, así, ¿no? Le están hablando del área, porque no venden perímetros, ¿no? Nunca nadie vende perímetros, lo que venden son áreas, ¿no? Los terrenos se venden por áreas, por eso es lo que es muy importante aprender qué es área y qué es perímetro. Esto es básico, obviamente, ya ustedes pueden profundizar en el tema, pero ahora sí vamos a entrar de lleno. Vamos a entrar solamente de lleno en lo que es área y perímetro de polígono. No vamos a tomar nada de curvas, obviamente que no son líneas rectas, por ejemplo, la circunferencia, ¿no? Solamente nos vamos a enfocar en lo que son polígonos. Y vamos a ver las principales figuras geométricas, que ustedes también ya deben conocer. Una de ellas, y una de las más conocidas,
una de las más conocidas es el famoso cuadrado. Un cuadrado lo pueden tener aquí. Sus lados son iguales y L, ¿no? Cada uno de sus lados mide lo mismo, por eso se le pone, obviamente, igual. Estas rayitas que ustedes ven aquí significa que cada lado mide lo mismo. Si aquí tiene L metros, acá tiene L metros, L metros y L metros. Por los lados de un cuadrado todos son iguales, ¿no? Entonces, vamos a entendernos primero, porque ahora vamos a trabajarlo así, de la siguiente manera. Me voy a perímetro. A perímetro. Y cuando coloque, en esta ocasión, vamos a trabajar con la letra A, porque algunos trabajan con la letra S, no hay ningún problema, es lo mismo. El área se referirá al área del polígono. Entonces, si usted tiene un cuadrado, ¿no? Un cuadrado, sea una pizarra, como en este caso, por ejemplo, aquí, puede ser una pared, puede ser la cara de una caja, etcétera, etcétera. Usted se va a referir como P perímetro y A área, nada más. Eso es para todos los polígonos, ¿ya? Y en el caso del cuadrado, como pueden ver, el cuadrado tiene la siguiente fórmula. El perímetro es igual a 4 veces L, o simplemente lo voy a poner aquí, 4 por L. Profesor, ¿pero usted dijo que era la suma? Pues sí, dije que era la suma. Pero una suma de L más L más L más L también se puede representar como un producto, es decir, como una multiplicación, porque son 4 lados, son iguales, L más L más L más L, 4 veces L, 4 por L, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Entonces, para redundar, obviamente, para hacerlo más fácil, mejor dicho, lo multiplicamos, en lugar de sumarlo, multiplicamos 4 por la medida de su lado. ¿Quién es L? Hemos dicho que L es el lado, o sea, la medida de su lado, en realidad, ¿no? Y la fórmula para su área tiene dos fórmulas. Profesor, ¿cómo así? Vamos a explicar. La más conocida es la que conoce la mayoría. Es L elevado al cuadrado. Es decir, la medida del lado elevado al cuadrado. Para hallar el área de un cuadrado. Pero no es la única, ¿no? De hecho, hay más, pero las que vamos a aprender hoy día van a ser las más básicas, que en este caso vamos a ver aquí otra fórmula para el área. El área también puede ser la diagonal elevada al cuadrado, la diagonal del cuadrado, obviamente, entre 2. Profesor, ¿y cuál es la diagonal? En el gráfico lo voy a colocar. La diagonal, recuerden que es la longitud del segmento que une dos vértices no consecutivos de un polígono cualquiera. En este caso, cualquier longitud, ¿no? Cualquier longitud que une dos vértices no consecutivos será una diagonal. Entonces, si por si acaso yo no tuviera el lado, si me dan la diagonal, puedo también hallar el área del cuadrado. No necesariamente tengo que saber el lado, también puedo saber la diagonal y listo, ya tengo el área del cuadrado. Nada más. Procedamos ahora entonces a ver la siguiente figura. La siguiente figura, también conocida por todos ustedes, es el rectángulo. El rectángulo, que también es un cuadrilátero, pero aquí no es como el cuadrado, ¿no? El rectángulo tiene dos pares de lados iguales, pero ubicados en sentido opuesto, ¿no? Por ejemplo, este lado con este lado son iguales, y este lado con el de aquí también son iguales. Es decir, los verticales iguales y los horizontales iguales. Y el rectángulo consta, como muchos sabrán, de base y altura, ¿no? Muchos saben que el rectángulo tiene base
a muchos le llaman largo, y la altura, que es el ancho. Largo y ancho es lo mismo, ¿eh? Base y altura. Ancho, altura, base, el largo, ¿no? Entonces se le coloca así solamente para efecto de convención, pero también se conoce como ancho y largo. No hay problema, ¿no? Entonces, ¿cuál será el perímetro de un rectángulo? El perímetro de un rectángulo será igual al producto de 2 que va a multiplicar a la suma de la base más la altura. Profesor, pero sigue diciendo que es una suma. ¿Sí? Si ustedes lo suman, les va a quedar esto. No hay ningún problema. Si ustedes no se aprenden la fórmula del perímetro, no habrá ningún problema, joven. ¿Por qué? Porque les va a quedar lo mismo. Solamente son fórmulas que ayudan a agilizar el procedimiento. Pero si usted no puede aprenderse la fórmula, se le complica a usted hacer esto, igual puede sumar aquí y sumar acá, no hay ningún problema, le va a quedar lo mismo. Entonces, acá en la fórmula dice, sumo solamente la base y la altura y luego lo multiplico por 2 y ya tengo el perímetro. El área, pueden ver, el área ya es bien conocida por muchos, base por altura, ¿no? Base por altura, ¿no? Eso es lo que conocemos en cuanto al rectángulo. La tercera figura, también muy conocida por todos nosotros, es el triángulo. Pero ojo, aquí en el triángulo vamos a tener mucho en cuenta algunos detallitos. Al igual que el cuadrado, igual que muchos polígonos, el triángulo tiene diversas fórmulas para obtener su área y perímetro. El perímetro es más fácil porque es la suma de los lados, ¿no? Pero para el área hay diferentes fórmulas. He considerado solamente 3 fórmulas, una considerando si me dan los lados, otra considerando que me den la base y la altura, y otra considerando cuando el triángulo es equilátero. Solamente esos 3 se consideraron por ahora, pero como pueden ver, el triángulo tiene 3 fórmulas. La primera, cuando tenemos la base y la altura del triángulo. Es decir, si yo tengo la base y la altura del triángulo, lo hallo fácilmente. Y es la fórmula similar a la del rectángulo en cuanto a su área. ¿Por qué? Porque obviamente el rectángulo, el triángulo, mejor dicho, es, si ustedes lo van a ver más adelante, digamos literalmente, es la mitad de un rectángulo, ¿no? Un rectángulo. Pero eso lo veremos más adelante. Por ahora, vamos a enfocar en las 3 fórmulas que les he mencionado. En el primer caso, tengo la base, lo voy a colocar acá. Tengo la base y tengo la altura, que es el segmento perpendicular que une un vértice al lado opuesto del polígono, en este caso, pues, al lado opuesto del triángulo, ¿no? Esto viene a ser altura, ¿no? A y C son los otros lados del triángulo. Profesor, ¿y su perímetro ahí cómo sería? Aquí sí solamente tendríamos que sumar, ¿no? Porque no siempre los lados son iguales, ¿no? En este caso, para el perímetro solamente sumo A más B más C. Como pueden hacerlo aquí también, ¿no? Pueden sumar y tienen el perímetro. Y el área es base por altura entre 2. O sea, la misma fórmula de aquí, pero ahora dividido entre 2. Como ya les dije, todo triángulo viene a ser la mitad de un rectángulo, ¿no? ¿Qué pasa si nos están dando, ya no me dan la base y la altura, ¿no? No me dan la base y la altura. Y en este caso solamente me dan los 3 lados. Solamente me dan los 3 lados. Si me dieran solamente los 3 lados y no me dan pues la altura, porque no lo puedo obtener, no me dan el dato, ¿se puede hallar el perímetro? Sí, el perímetro se halla igual que acá, no hay ningún problema. El perímetro se halla A más B más C. Profesor, ¿y el área? Ah, el área es un pequeño detalle, profesor. El área viene a ser la raíz cuadrada de S por S menos A por S menos B por S menos C. Profesor, ¿pero quién es S? Ah, facilito, te lo explicamos.
Antes de poder, de poder hallar el área, yo debo obtener la mitad del perímetro. La mitad del perímetro de este triángulo para obtener, obviamente, ese valor de S. ¿Quién es S entonces? S no es más que el perímetro dividido entre 2. Es decir, la mitad del perímetro. Se le conoce como semiperímetro. Semiperímetro del triángulo. Semiperímetro es la mitad, obviamente, del triángulo, del perímetro del triángulo. Entonces solamente hago el perímetro y lo divido entre 2. Y al quedarme me queda S y acá solamente reemplazaría, ¿no? ¿Quién es A, quién es B y quién es C? Son los valores de los lados del, los valores que tienen los lados del triángulo, ¿no? Y nada más. Solamente esto se aplicaría cuando no tengo la altura, ¿no? Cuando no me dan la altura y no me dan cuál es la base, obviamente no me determinan cuál es la base, ¿no? En este caso, recuerden que un triángulo tiene 3 bases, ¿no? Pero acá no me dicen cuál voy a tomar en cuenta. Y mucho menos me han dado la altura, solamente me dan los lados. Y en ese caso aplicaríamos esta fórmula, que se llama, también ustedes deben entender, ahí lo apuntan en su cuadernito, se llama la fórmula de Herón, matemático griego, ¿no? Y por último tenemos otro famoso triángulo, pero acá dense cuenta en un detalle. Este triángulo tiene sus 3 lados iguales. Y al tener sus 3 lados iguales, significa que sus lados miden igual. Es decir, es un triángulo equilátero. Entonces, al igual que en el cuadrado, este triángulo equilátero tendrá un solo valor. Su lado del triángulo. O sea, le dan un solo lado, sabe cuánto mide aquí, sabe cuánto mide aquí. ¿Por qué? Porque los lados son iguales. Entonces, en un triángulo equilátero el perímetro es más fácil. Solamente es multiplicar 3 por L, o sea, el valor del lado, 3 por L, y el área, tendría una fórmula un poquito compleja, pero que la vamos a manejar con el valor de raíz de 3, ¿no? El área sería L al cuadrado, raíz de 3, o raíz cuadrada de 3, entre 4. O sea, elevamos al cuadrado el valor del lado del triángulo, lo multiplicamos por la raíz cuadrada de 3, que es 1,7320, 1,73 aproximado al centésimo, y lo dividimos entre 4. Para efecto de hacer el trabajo más sencillo, podemos dejarlo esto como una letra, ¿no? O sea, solamente elevaríamos L al cuadrado, lo dividimos entre 4 y le agregamos la raíz de 3, ¿no? Para que no haya mucha complicación. Pero si usted desea, lo puede multiplicar por 1,73 y sería lo ideal, ¿no? Muy bien. Vamos a dejarles unos 3 minutos para que terminen de copiar bien las fórmulas para continuar con las siguientes figuras que nos están faltando, ¿no? Y luego, después de la siguiente parte, termino con las figuras y procedemos ya a los ejemplos, ¿no? Muy bien, chicos, 3 minutos, terminan de copiar finalmente y procedemos ya a la siguiente parte, ¿no? Profesor, Hola, dime. Dime, hija, ¿me escuchas? sí, ¿ese es 5 o la S? Es la letra S, porque 5 no, pues en una fórmula no hay números, solamente es una letra, ¿no? Mi Ah, ya, 5, mi 5 sería así, ¿ve? Tiene un poquito más curvita. Y mi S es así, claro. ¿Ya? ya. No hay ningún problema. Un minuto.
Profesor, Dime, hijo. Dime. profesor, disculpe, en el primer triángulo, en la parte del área, no se alcanza a ver bien qué letra es la que está al lado de la B. La H. Base por la altura. Acá dices, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, esa, la H. H significa altura, no se olviden. H es altura. B, base. ¿Ya? Ya, profesor, gracias. ¿Ya? En el caso del triángulo, A, B y C son los lados del triángulo, ¿no? Y la letra B hace de base normalmente en un triángulo. ¿Ya? Vamos a ir, Espere, pero solamente para ir copiando ya el polígono que sigue. En este caso nos tocaría el rombo, el 4. Se van copiando. El rombo, al igual que un cuadrado, tiene los 4 lados iguales. ¿Qué diferencia a un rombo de un cuadrado? En realidad lo diferencia solamente los ángulos internos, ¿no? Porque en un cuadrado los ángulos son rectos y en el rombo los ángulos son agudos, ¿no? Es decir, tiene dos ángulos agudos y tiene dos ángulos obtusos, ¿no? Entonces, pero que son opuestos e iguales, ¿no? El rombo tiene sus 4 lados iguales también, igual que un cuadrado, ¿no? Es lo mismo, pero sus ángulos no son igual que el cuadrado. Entonces ahí tienen que tener mucho cuidado. Vamos a hacer el gráfico del rombo. De esta forma aproximadamente. Sus lados son iguales. Por lo tanto, su lado L es para todos. Pero también el rombo tiene dos diagonales, igual que el cuadrado, ¿no? La primera diagonal, la vertical, es la diagonal mayor, así se le conoce como la letra D. Y la diagonal horizontal es la más pequeña, o sea, la diagonal menor. El rombo está volteado, se intercambian los valores, ¿no? Pero en este caso, en el gráfico, la diagonal más grande es la D mayúscula y la diagonal más pequeña es la D minúscula, ¿no? Entonces, para hallar el perímetro de un rombo es igual al perímetro de un cuadrado. 4 por L. ¿Por qué, profesor? Porque sus lados son iguales, ¿no? L más L más L más L se multiplica por 4, ¿no? Es 4 veces L. Recordemos que si ustedes aprenden las fórmulas del perímetro, puede sumar nada más y obtiene el perímetro, es lo mismo. Y el área sí no es igual a la del cuadrado, obviamente, ¿no? Porque no es un cuadrado. El área es diagonal mayor por diagonal menor entre 2, ¿no? Y ahí tengo yo, pues, el área y perímetro de un rombo. Siguiente figura. La figura 5. La figura conocida como romboide o paralelogramo, que lo conocen así algunos, ¿no? Paralelogramo. Recordemos que es de la familia de los cuadriláteros que circunscriben dentro de su entorno a los rectángulos y a los cuadrados, incluso a los triángulos. ¿Por qué, profesor? Porque el paralelogramo podría decirse que es la madre de todas las figuras que he mencionado anteriormente, ¿no? Del cuadrado, del rectángulo, del triángulo, inclusive pues del cuadrado, ¿no? Pero obviamente esta figura tiene sus propios valores independientes, ¿no? Veamos cómo es la figura de un romboide. El romboide o paralelogramo tiene esta forma, tiene dos lados opuestos iguales, igual que el rectángulo, ¿recuerdan? ¿No? Pero aquí sí, obviamente tenemos una base predefinida con letra B y una altura que se traza desde de un extremo hasta la proyección, ya no hacia su dirección del lado opuesto, ¿no? Sino hacia la proyección de uno de los lados opuestos del polígono, ¿no? Entonces, la altura es esta.
La figura que está en negro y la altura vendría a ser esta, profesor. Pero si de aquí para acá es h, aquí también será h, sí. Lo puedo proyectar aquí, pero para efectos de verlo como ángulo recto lo hemos puesto acá afuera, ¿no? Con su proyección. La altura de aquí hasta acá viene lo mismo, es lo mismo. Y esto es lo que tenemos. También tiene altura y también tiene base, igual que el rectángulo, ¿recuerdan? ¿Y cuál sería entonces su perímetro? El perímetro, siempre y cuando, escuchen bien, siempre y cuando me den el valor C, siempre y cuando me den el valor C, porque normalmente no nos dan, sería 2 por B más C. O sea, sumo la base más el valor del lado C y luego lo multiplico por 2. Nada más, ¿no? B más C lo multiplico por 2. Y el área es más fácil porque esta ya la conocen. Base por altura. Tiene la misma fórmula que el área de un rectángulo. La misma fórmula que el área de un cuadrado. ¿Pero por qué, profesor? El cuadrado es L por L. Lo que pasa es que el cuadrado es un rectángulo especial, cuyas dimensiones miden lo mismo. La base y la altura miden lo mismo, por eso es L por L, ¿no? Pero si le pongo B y H, me va a quedar B por H, ¿no? Entonces, base por altura. Y entonces eso es lo que define el área de un romboide paralelogramo. Pasemos a la figura 6. Al área del círculo. No, ese es el área del paralelogramo. Ah, ya. El círculo en esta ocasión no lo vamos a tocar porque recuerden que estamos viendo solamente polígonos y el círculo no es un polígono, es una curva. Ah, ya entiendo. Entonces, en realidad el círculo no, la circunferencia, ¿no? El círculo es la superficie, ¿no? La circunferencia es una curva y el círculo es la superficie, ¿no? La figura 6 es el trapecio. Hay trapecio rectangular, trapecio escaleno, trapecio isósceles, no importa, todos los trapecios se cumple la siguiente fórmula. En este caso yo voy a dibujar un trapecio escaleno, que son los más conocidos, pero el trapecio isósceles no solamente serían sus lados no paralelos, serían iguales, ¿no? En este caso este trapecio tiene pues tiene sus lados totalmente diferentes, ¿no? Y vamos a trabajarlo de esta manera, ¿no? Todos los lados vienen diferentes, por eso A, B y C son diferentes, pero B minúscula y B mayúscula son bases. ¿Qué quiere decir bases? Que si yo le doy vuelta, por ejemplo, a este trapecio, la base mayor estaría arriba y la base menor abajo, no tiene ningún problema, sigue siendo un trapecio, ¿no? Pero base, obviamente, la más pequeña es base menor, B minúscula, base mayor, la más grande, B mayúscula, ¿no? Entonces, el perímetro, si y solo si me den todos los lados del trapecio, el perímetro sería solamente la suma. Aquí no habría fórmula definida porque todos los lados son diferentes, ¿no? Solamente debería sumar A más B más C más B mayúscula, ¿no? Sumo todos los lados y ya tengo el área y perímetro del trapecio. Y también podría hallar el área con la siguiente fórmula. Base menor más base mayor entre 2 por la altura, ¿no? Profesor, ¿y cuál es la altura? Aquí lo vamos a graficar aquí adentro. La altura es el segmento perpendicular que uno une un vértice con un lado opuesto de un polígono. Y esa es la altura, ¿no? Me dan la altura y yo puedo hallar, obviamente, el área del trapecio. Y vamos a ver por último ya la figura 7, que es un polígono regular. Lo hemos visto en la clase pasada. Polígono regular son aquellos polígonos que tienen sus lados y ángulos internos exactamente iguales, ¿no? Es decir, si un polígono tiene todos sus lados y todos sus ángulos iguales, es regular. ¿Cuándo no es regular? A veces el polígono tiene todos sus lados iguales, por ejemplo aquí, el rombo. Tiene todos sus lados iguales, pero sus ángulos no son iguales. Y como no son iguales, ya no puede ser un polígono regular. Profesor, ¿y el cuadrado? El cuadrado sí. ¿Por qué? El cuadrado tiene sus lados iguales, y sus 4 ángulos son ángulos rectos, por lo tanto, es un polígono regular porque tiene lado y ángulo igual. Cuando solamente tiene lados iguales, se llama polígono equilátero, ¿no? Y cuando solamente tiene ángulos iguales, se llama polígono equiángulo.
Si es equilátero y equiángulo, el polígono es regular. ¿Qué polígonos regulares conocemos? Los más conocidos y famosos son, empecemos por el cuadrado, que tiene 4 lados, el triángulo equilátero, que tiene 3. También tenemos de ahí el pentágono regular, 5 lados iguales, el hexágono regular, el heptágono regular, el octógono regular y así sucesivamente, ¿no? En este caso voy a graficar un hexágono, pero la fórmula cumple para cualquier polígono regular. Normalmente, cuando se trata de triángulo o cuadrado, no aplica esta fórmula porque es más fácil con la que ya les di, ¿no? Anteriormente. A partir del pentágono para arriba, usted puede emplear esta fórmula, ¿no? Esta fórmula que le voy a colocar aquí. Entonces, graficamos un hexágono regular. Supone que un hexágono tiene 6 lados iguales, ¿no? Obviamente, vamos a... Vamos a asumir que este es un hexágono regular, no estamos viendo la figura. Ya sabemos la reglita y la idea, pero asume que todos los lados son iguales, ¿no? Y es un hexágono. Entonces, obviamente, aquí sería L es el lado del polígono, ¿no? Y aquí voy a dibujar siempre el centro del polígono, porque me interesa para una línea que es nueva para ustedes, ¿no? ¿Cuál es esa línea nueva para ustedes? El segmento que une en forma perpendicular y divide en dos partes iguales a un lado del polígono, llamado AP. Profesor, ¿y qué es AP? AP, lo vamos a colocar aquí. AP es apotema. Apotema. Es el apotema de un polígono. El apotema de un polígono es una línea perpendicular que parte del centro del polígono hacia el lado opuesto y biseca, obviamente, al dicho lado opuesto, lo biseca en dos partes iguales y, obviamente, forma parte, pues, de un polígono regular. Esa apotema de esta línea puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar aquí, en cualquier lado, no importa, mide lo mismo siempre, ¿no? ¿Cómo se obtiene, entonces, el perímetro del polígono? El perímetro de cualquier polígono regular es bien fácil, sumar todos los lados nada más, ¿no? O en buen cristiano sería solamente multiplicar n por n. Profesor, ¿quién es n? ¿Se acuerdan la clase pasada? ¿Quién era n? N, ¿se acuerdan? La clase pasada, propiedad de los polígonos. N era el número de lados del polígono. O sea, si el polígono tiene 5 lados, n vale 5. En este caso, acá el polígono tiene 6 lados, por lo tanto, n vale 6. ¿Y quién es L? La medida del lado de ese polígono. Multiplicamos el número de lados por la medida del dicho lado y obtenemos, obviamente, el primer. Profesor, no me aprendí la fórmula. Sume todo. L más L más L más L hasta que tenga el perímetro. Pero para el área sí, obviamente, sí tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Para el área sería perímetro por apotema. Tienen que conocer el perímetro, que acá ya lo tiene. Primero se obtiene el perímetro, multiplica por el apotema y lo divide entre 2, ¿no? Perímetro por apotema entre 2 y me da el área de un polígono, de cualquier polígono regular, chicos. No, acá no hay ninguna discriminación. Todo polígono regular con esta forma. Tiene el perímetro, tiene el apotema, lo multiplica, lo divide entre 2 y obtenemos entonces el área y perímetro de un polígono regular. Muy bien, esas serían las 7 básicas figuras que vamos a trabajar en esta semana y obviamente esperemos que nuevamente les voy a dar un tiempito especial para que puedan copiar unos 3 minutos más. Y si alcanzar el tiempo en esta primera parte, empezamos por los ejercicios. Y si no, después del descanso, obviamente empezaríamos. Pero vamos a ver el tiempo ahorita. Creo que tenemos tiempo para aunque sea un ejercicio y procedemos después del descanso a continuar, ¿no? Pero copien esta fórmula en 2 o 3 minutos, de ser posible. Mientras menos tiempo demoren, mejor. Para que puedan trabajar lo siguiente, ¿no? Que viene a continuación. Listo. Muy bien, pero queremos que todos estén en la Listo, misma onda. profesor. No se ¿Están vale todos? porque todos están copiando cuando el profesor estaba hablando. Puede ser, ¿no? Pero bueno, estoy dando tiempo todavía, no se preocupen. Tienen 2 minutos. Tranquilos.
captura nomás. Muy bien. Vamos a empezar ejercicios resueltos. Vamos a ser similares, no iguales ni exactamente iguales a los que están en su módulo, pero similares sí. ¿Ya? Ponen como un título ahí al tema. Vamos a ir al ejercicio 1 y les voy a dictar, ustedes solo van a tener ahí, porque nos interesa más que todos los datos, ¿no? Me voy a demorar mucho escribiendo, les dicto mejor, y el procedimiento sí solamente los datos principales lo copiaría en la pizarra, ¿no? Para que ustedes tengan el ejercicio del problema completo. Por ejemplo, vamos a hallar el área de un terreno cuadrado, hallar el área de un terreno cuadrado. De nuevo, profesor, repita. Ya, hallar el área de un terreno cuadrado que tiene, hallar el área de un terreno cuadrado que tiene, De un terreno cuadrado que tiene una diagonal, de raíz cuadrada, así como está en la pizarra, de 216 metros. Así como está en la pizarra. tiene Que tiene una diagonal, como está en la pizarra, de raíz cuadrada de 216 metros. Raíz cuadrada de 216 metros. Raíz cuadrada de 216 metros. Raíz, normalmente se les dice así, ¿no? Raíz de 216 metros, pero para que quede más clarito, raíz cuadrada de 216 metros. Vamos allá, esa área de ese cuadrado que tiene, pues, raíz cuadrada de 216 metros. Muy bien, profesor, ya tenemos el dato, ya tenemos lo que nos están pidiendo obviamente es el área nada más, no nos están pidiendo aquí el perímetro, así que no nos asustemos. ¿Cómo obtengo el perímetro? No me están pidiendo el perímetro. ¿Puedo obtenerlo? Sí, una vez que sea el área puedo obtener el perímetro, ¿no? Pero obviamente lo que nos piden solamente es el área, ¿no? Vamos a ver, entonces, ¿cómo se resuelve, profesor, este tipo de ejercicios? Muy sencillo, chicos. Hay una fórmula, ¿no? Dijimos que el cuadrado tiene dos fórmulas para el área. La primera es cuando sea el lado. ¿Aquí me dan el lado? No, no me dan lado. Si no me dan el lado, voy a la otra fórmula, que me piden solamente la diagonal del cuadrado. Este es un terreno cuadrado, obviamente, ¿no? Y es un cuadrado igual, porque sigue siendo el terreno, si sea terreno, sigue siendo un cuadrado. Entonces, me dan la diagonal. Si ya tengo la diagonal, es muy sencillo el área, ¿no? El área, ¿cómo lo obtengo? El área, según fórmula que ustedes tienen ahí, de un cuadrado, es diagonal al cuadrado entre 2. Y hagamos un paréntesis aquí. Primero, debo verificar una propiedad que ustedes deben conocerla. Si no la deben, ya deberían conocerla porque están en primero o segundo, pero si no la conocen, tendrían que conocerla. En este momento lo voy a dar a conocer. ¿Qué pasa, chicos, cuando yo tengo un número entero cualquiera, positivo obviamente, porque no puede ser negativo, a, dentro de una raíz cuadrada, y es elevado, y este número es elevado al cuadrado? ¿A qué es igual por propiedad? Simplemente la propiedad dice bien claro. Si el exponente y el índice de una raíz
obviamente, el índice de una base y de una raíz son iguales, porque recuerden que acá el índice es 2. Cuando dice raíz cuadrada, acá también es 2. No se coloca por convención. Pero cuando no hay nada dentro de la bolsita de la raíz, significa que es 2. Si el índice y el exponente son iguales, se cancelan. Y el resultado solamente es el radicando, es decir, me queda A. Esa propiedad no la deben olvidar nunca. A, obviamente, es un número entero positivo, no se olviden de eso. Acá voy a poner A pertenece a los enteros positivos, ¿no? Porque recuerden que no hay raíz cuadrada de números negativos, ¿no? Entonces, por eso se dice que A pertenece solamente a los enteros positivos. Si esto ocurre, obviamente, se coloca solamente el valor de A. Entonces, el número que está dentro solamente se colocaría ahí nada más, ¿no? Tendría que hallar la raíz, nada por eso solamente anulas y te queda el valor de A. Eso es lo que exactamente voy a aplicar aquí. Profesor, ¿y cómo? Pues muy simple, voy a reemplazar. ¿Cuánto mide la diagonal? 216, raíz cuadrada, ¿no? Pero si ustedes se fijan bien, la fórmula dice elevada al cuadrado. Elevado al cuadrado. Todo entre 2. Todo entre 2. Entonces, si esto es así, según la propiedad que me dice, índice y exponente igual, se anulan y solamente me queda 216. El número 216 vendría a ser en este caso el valor de A, ¿no? Y solamente debo dividir 216 entre 2. Al dividir, y ustedes lo van a hacer ya pues perfectamente, yo ya sé la respuesta, solamente obtengo que es 108. ¿108 nada más, profesor? No. Si usted pone la respuesta así, está mal. ¿Y por qué está mal, profesor? Porque si he hecho la división correcta, está mal porque es un número. Ya usted le han pedido el área, ¿no? Y el área no es un número, es una magnitud, es una cantidad. Y está representada, obviamente, en metros cuadrados. ¿Por qué metros cuadrados, profesor? Porque aquí me han dado que la diagonal está en metros. Y si yo obtengo el área, debe estar en metros elevados al cuadrado. Recordemos que el área se mide en unidades de superficie y el perímetro en unidades de longitud. Eso lo mencioné al comienzo de la clase, ¿no? Toda magnitud debe estar elevada al cuadrado en el caso del área. Así ya me quedó el área de ese terreno cuadrado, ¿no? ¿Cuánto es el área de ese terreno cuadrado? 108 metros cuadrados. Y eso sería todo lo que tendríamos que hacer en este ejercicio 1, para obtener, obviamente, esa área ya predeterminada. Después de la breve resumen que vamos a tener, damos un pequeño respiro, ya procedemos de lleno a los demás ejercicios y ejemplos, ¿no? Por ahora, este es el primer ejemplo. Tendremos un receso de 10 minutitos y volvemos con fuerza, ¿no, chicos? Ya, Los profe. espero puntuales, ¿no? Ahí lo dejo el ejercicio para que ustedes lo copien, tranquilos. Ya, Y profesor. dentro de 10 minutos volvemos, ¿ya, chicos? No se olviden. Ya, profesor. Listo. Gracias.
Ma, yo entro con la... Sí, bebé.
No tienes nada que hacer. ¿Qué fue? Olga. Habla. ¿Me hablan, por favor? ¿O lo dijeron? Muy bien, queridos estudiantes, ya estamos de vuelta. Vamos a continuar con los ejercicios. Para esto vamos a continuar, obviamente, con algunos ejemplos parecidos a algunos ejercicios que ustedes tienen ahí en su módulo, ¿no? Ya ustedes los irán identificando, obviamente, yo no lo voy a decir en dónde están, pero ustedes verán cuáles son parecidos, ¿no? Vamos a ir yendo de menos a más, es decir, de lo más fácil a lo más difícil, para que vayamos pues un poco entendiendo, ¿no? En el ejercicio 2 es un poco más fácil todavía, pero les voy a dictar las longitudes de un triángulo, ¿no? Dice, las longitudes, en el ejercicio 2 estoy dictando, las longitudes de los lados de un triángulo, las longitudes de los lados de un triángulo son, las longitudes de los lados de un triángulo son 3 centímetros, 4 centímetros y 5 centímetros. Las longitudes de los lados de un triángulo son 3 centímetros, 4 centímetros y 5 centímetros. Punto seguido, hallar el área de dicho triángulo. Hallar el área de dicho triángulo. Hallar el área de dicho triángulo. Bien, chicos, es un triángulo, me han dado sus lados, pero, escúcheme bien, el triángulo tenía 3 fórmulas, ¿no? ¿Qué fórmula he de aplicar? ¿La fórmula de la base y la altura? ¿La fórmula de Herón? ¿O la fórmula del triángulo equilátero? En esta ocasión, tendríamos que trabajar la fórmula de Herón. Muy bien, pero para hallar la fórmula de Herón necesito hallar el perímetro también, porque si no tengo el perímetro, no tengo S, y no puedo resolver la fórmula de la raíz, ¿no? Entonces, primero, hallo el perímetro. Primer paso, hallar el perímetro. El perímetro, ya dijimos que lo podemos obtener sumando los 3 lados, ¿no? Es decir, 3 más 4 más 5. Y obviamente ese resultado me queda 3 más 4, 7, más 5, 12 centímetros. Eso es el perímetro. Pero ya obtuve el perímetro, pero ahora una vez que tengo el perímetro tengo que obtener el valor de S. S es el semiperímetro, o sea, la mitad del perímetro. El perímetro es 12, dijimos que la mitad del perímetro se obtenía dividiendo ese perímetro entre 2, ¿no? Entonces, 12 entre 2 será 6 centímetros. Y eso es lo que tengo a continuación, 6 centímetros. Ahora, con este 6 centímetros yo voy a trabajar mi fórmula del área. Primer paso, obtuve A. En el segundo, bueno, en el primer paso obtuve el P y el S que digo, el perímetro y el semiperímetro. Pero para el siguiente paso, el paso B, obtendré el área. Recordemos el área, su fórmula. Voy a hacerlo por partes acá. Raíz cuadrada de S por S menos A por S menos B
por S menos C, ¿no? Todo eso es la fórmula de Herón para hallar el área. Pero entonces, en esta ocasión, yo ya sé cuánto vale S, sé cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Por convención tomamos de menor a mayor, A el menor y C el mayor, ¿no? ¿Cuánto vale S? S vale 6. Acá le pongo 6. Paréntesis, 6 menos, ¿cuánto vale A? A vale 3. Nuevamente S, 6 menos, ¿cuánto vale B? B vale 4. 6 menos, ¿cuánto vale C? C vale 5. Recordemos que A, B y C lo he tomado de menor a mayor, ¿no? Solamente es cuestión de reemplazar y luego resolver. Primero los paréntesis los elimino y luego multiplico y luego saco la raíz cuadrada, ¿no? Sería 6. ¿Cuánto vale 6 menos 3? Es 3. 6 menos 4 es 2. 2, 6 menos 5. 1. Y luego multiplico. 6 por 3, 18. 18 por 2, 36. 36 por 1, 37. 36. 36 por 1 es 36. Y la raíz cuadrada de 36, ¿cuánto es? ¿Alguien me dice cuánto es la raíz cuadrada de 36? La raíz cuadrada de 36, recuerden que es el opuesto a una potenciación. Tengo que buscar un número que elevado al cuadrado me dé 36. Y en este caso el que me queda es 6. ¿Por qué? Porque 6 al cuadrado es 36, ¿no? O 6 por 6 me da 36. Entonces, el área de dicho triángulo que me han dado a mí sería 6 centímetros cuadrados. Profesor, ¿pero por qué aquí es metro y aquí centímetros? Porque fíjense bien. Aquí es metros porque me dieron la diagonal en metros. Aquí será centímetros cuadrados porque los lados o longitudes de los lados me los han dado en centímetros. Por eso aquí 6 centímetros cuadrados, ¿no? Esta sería la forma como trabajarían ustedes cuando se trata de una fórmula de Herón. Es decir, paso por paso, perímetro, semiperímetro, luego aplicar y reemplazar los datos que tenemos de los lados y el semiperímetro. Recuerden que el semiperímetro es 6, he reemplazado donde está S, he puesto 6. A, B y C son los lados del triángulo de menor a mayor. Luego resto, multiplico, saco raíz. Resto, multiplico, saco raíz, y en este caso me queda raíz cuadrada exacta, que es 6 centímetros cuadrados, ¿no? Esto vendría a ser la fórmula de Herón. No es nada difícil, como ustedes pueden ver. Parecía un poco compleja por su, ¿no? Por lo que es un poco amplio. Pero me parece incluso más sencilla que algunas otras fórmulas que tenemos a continuación, ¿no? En este caso vamos a dejar ahí, y tendríamos entonces el segundo ejercicio ya resuelto. Muy bien. Un minutito, vayan copiando, vamos viendo otro ejercicio. Un minuto, muy poco, profe, 2. Ya 2. Queda. Ya, profesor. Ya. Ya, profesor. Listo. Vamos a borrar. Ejercicio 3. Vayan, mientras voy borrando, voy dictando, ¿ya? Ejercicio 3. Póngale 3. Las diagonales de un rombo. Las diagonales de un rombo. Listo. Las diagonales de un rombo miden 10 y 8 centímetros respectivamente. Las diagonales de un rombo miden 10 y 8 centímetros respectivamente. Las diagonales de un rombo miden 10 y 8 centímetros respectivamente.
10 y 8 centímetros respectivamente. Punto seguido. Si su lado mide 4,5 centímetros, si su lado mide 4,5 centímetros, 4,5 centímetros, así como está en la pizarra, 4,5 centímetros, punto seguido, calcular el área y el perímetro del rombo. Calcular el área y el perímetro del rombo. Calcular el área y el perímetro del rombo. Profesor, Dime, hija. disculpe, el internet se me había cortado por un momento. No sé si podría volver a dictarme esa partecita. Ya, voy a dictar todo el ejercicio, ¿ya? Ya. Las diagonales de un rombo miden Este fue el internet. 10 y 8 centímetros respectivamente. Las diagonales de un rombo miden 10 y 8 centímetros respectivamente. Punto seguido. Si su lado mide 4,5 centímetros, si su lado mide 4,5 centímetros, si su lado mide 4,5 centímetros, punto seguido, calcular el área y el perímetro del rombo. Calcular el área y el perímetro del rombo. Calcular el área y el perímetro del rombo. Listo. Muy bien. Aquí me dan todos los datos que ya están, pues, definidos en una fórmula, ¿no? Para hallar el perímetro y área, ¿no? Pero, profesor, para hallar el perímetro, ¿qué debo hacer? Muy sencillo, chicos. Si no me lo dan, en este caso, en este ejemplo, porque ustedes se fijan bien, ¿no me están dando el lado o sí me están dando el lado? Sí me dan el lado, ¿no? ¿Y qué pasaría si no me lo dieran? Si no te dieran el lado, solamente aplicarías Pitágoras y quedaría el lado de dicho rombo, ¿no? Pero en este caso, más fácil todavía, sí nos están dando el lado. Y por lo tanto no hay ningún problema. No tengo ninguna discusión para hallar el perímetro. ¿Por qué? Porque el perímetro de un rombo, según fórmula, es 4 por L. O sea, 4 por la medida del lado. Y el lado aquí es 4,5. Entonces solamente debo reemplazar. Profesor, pero yo no sé multiplicar decimales. Yo no creo que no sepan multiplicar decimales porque se supone que ya están en secundaria y esto lo enseñan en primaria. Y es una multiplicación simple. ¿Cómo se multiplican los decimales por un número entero? Esto lo voy a copiar aquí, pero esto no es necesario que lo copien ustedes. Se multiplica como si fuera números normales, o sea, si fueran números naturales. Entonces, como si la coma no estuviera. 4 por 5, 20, va 2, 4 por 4, 16, y 2 que llevé, 18. Me queda 180, pero 18. tengo que contar los decimales. Tengo que contar los decimales. 18. Y si hay un decimal, claro, si hay un decimal, la coma Hay uno al costado. corre al izquierdo, y me queda 18,0, ¿no? Ese 18,0 es la respuesta. Como dijeron por ahí, 18,0, el 0 a la derecha en decimales no tiene valor. Esto vale 18. Nada más. Se multiplica normal y se cuentan los decimales. Y a partir de derecha a izquierda, voy contando los espacios para colocar la coma de acuerdo al número de decimales que hay en total en el producto, ¿no? Hay un solo decimal, por lo tanto, solamente corro una coma y me va a quedar 18,0. En este caso, la respuesta Número sería entero. ¿no? Entonces, tenemos el perímetro que es 18 centímetros. En la multiplicación de 4 por 4,5, el resultado es 18 centímetros. Entonces, el perímetro. Por eso, y el área, ya ustedes saben el área. ¿Qué dice el área según la fórmula? Diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Pero, también hay un pero aquí, también me dan esos datos, miren. Tengo la diagonal mayor siempre la más grande, ¿no? Y la diagonal menor la más pequeña. Por eso lo he considerado así. D mayúscula 10, D minúscula 8. Entonces, solamente es cuestión de multiplicar
10 por 8 y dividirlo entre 2. Primero multiplican, luego 40. dividen. Y si no, dividen y luego multiplican, les queda lo mismo, ¿no? Porque 10 entre 2, 5, 5 por 8, 40. Pero 10 por 8, 80 entre 2 también es 40. Y va a quedar 40, ¿qué? 40 centímetros cuadrados. Recuerden que el área de ese polígono, se expresa siempre en unidades al cuadrado. Mientras que el perímetro se expresa en unidades de longitud, ¿no? O simplemente unidades. Muy bien, esto sería básicamente lo más fácil que tenemos en ese módulo, ¿no? Como pueden ver, son parecidos, pero no son iguales, ¿no? Muy bien, ese es el ejercicio 3. Tenemos el ejercicio 4, antes de editar, también un par de minutos. Pinche pelado. Muy bien. Pinche pelado. Ejercicio 4. El perímetro de un polígono regular, mide 32 centímetros. El perímetro de un polígono regular mide 32 centímetros. 32 centímetros. El perímetro de un polígono regular mide 32 centímetros. Y su apotema 10 centímetros. Y su apotema 10 centímetros. Y su apotema 10 centímetros. Punto seguido, calcular su área. O sea, calcular el área del polígono regular, ¿no? Calcular el área del polígono regular. No me están pidiendo el perímetro, aquí me piden hallar el área. ¿Por qué no me piden el perímetro, profesor? Porque ya me lo dan, pues. ¿Su área, profesor? El perímetro, o sea, no me piden el perímetro, ¿no? ¿Por qué no me piden el perímetro? Porque el perímetro ya me lo están dando, que es 32, ¿no? No me piden qué polígono regular es, tampoco me están pidiendo, solamente me piden hallar el área de ese polígono regular. Ya me dicen que es un polígono regular y yo solamente debo hallar el área. Y el área de un polígono regular, por fórmula, ¿a qué es igual? Perímetro por apotema entre 2. Esto es el área de un polígono regular. Por lo tanto, ¿tengo el perímetro? Sí, acá me lo han dado, 32. 32. ¿Tengo su apotema? Sí, acá también está el apotema. ¿Cuánto es? 10. Solamente multiplico 32 por 10 entre 2, ¿no? Que pueden dividir primero y multiplicar después, les queda lo mismo. Miren, verifiquemos. 32 entre 2 es 16, ¿no? 16 por 10, 160. Verifiquemos si está bien. 32 por 10, 320. 320 entre 2, 160. ¿160 qué? Centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. 160 centímetros cuadrados. Como pueden ver, esto es prácticamente la esencia del área y perímetro de un polígono. ¿Cómo se va a aplicar este tipo de ejercicios en la vida real? Cuando hablamos de terrenos, básicamente, o de la pintada de una pared. Por ejemplo, también, ¿no? ¿Cuántos metros cúbicos van a entrar de pintura? Y tal por cual. O cuánto cuesta un terreno, ¿no? De tantos metros cuadrados. Si el metro cuadrado cuesta, por ejemplo, 100 soles, un ejemplo, ¿no? Algo así. Ahí se aplica, pues, las áreas y perímetros de un polígono, ¿no? Y eso es lo que tienen que aprender, porque esto les va a servir para la vida diaria, obviamente para sus colegios, donde van a estudiar, pero básicamente para el futuro, ¿no? Entonces, es muy importante aprender ese tipo de ejercicios, así no me van a engañar, ¿no? Muy bien. Tenemos este tipo de ejercicios, 160 centímetros cuadrados es el área en el ejercicio 4, y en el 5, vamos a hallar el área y perímetro. Casi no los voy a editar porque esto voy a hacer gráfico, ¿ya? Hallar área y perímetro de A y P, A área, P perímetro de la figura.
Entonces vamos a hacer una figura. Es una casa, sí, es una casa. La casa común que dibujamos normalmente, ¿no? Asumimos que todo lo que tiene esas líneas que ustedes ven ahí son iguales, y los que tienen dos líneas también son iguales, ¿no? Los que tienen dos líneas también son iguales. Además, ¿no? Además, se asume que esta distancia de aquí hasta acá, es decir, desde el vértice hasta el lado opuesto del rectángulo, es 2 metros, ahí, es 2 metros, ¿ya? Se asume, y que acá, el lado del cuadrado, está midiendo 4 metros. Y el lado de este rectángulo, de este espacio de la casa para aquí, está midiendo 6 metros. Ya está. Nada más. Pero ¿cómo voy a llegar al perímetro de la figura si es que solamente tengo 4 y 6? Muy bien, ahora sí les voy a explicar para que quede claro lo que van a hacer. Profesor, el área lo van a obtener de las 4 figuras. ¿Por qué? Porque el área es superficie. El área es superficie. Y si el área es superficie, tengo que sacar las 4 áreas y luego sumarlas, ¿no? Y me va a quedar, obviamente, el área total, que es el área de la casa. Pero, si me piden el perímetro de la figura, no de las figuras, acá no dice figuras, el perímetro de la figura, no voy a hallar el perímetro del triángulo, el perímetro del cuadrado, el perímetro del rectángulo, el perímetro del romboide, no. Lo que voy a hacer solamente es sumar el contorno, dijimos, ¿no? Todo lo que bordea a dicha casa. Acuérdate cómo es una casa, ¿no? Es una figura en el plano, ¿no? Semeja una casa, pero no es una casa. Entonces, no voy a hallar los cuatro perímetros, las 4 figuras, no, sino solamente voy a sumar todos los bordes. Todos los bordes. Porque es el perímetro de la figura. Pero el área sí lo voy a tener que hallar hallando las 4 áreas, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a verificar cuál es el perímetro primero, que es lo más fácil, que vamos a sumar todos los lados, y después de eso, recién voy a hallar el área, ¿no? Entonces, primero el perímetro. Dijimos el contorno, el perímetro, pero profesor, aquí solamente me da 4 y 6. No sé cuánto mide esto, lo de acá, ¿cómo voy a poder obtener esas medidas? Fácil, chicos, solamente les digo, esto es un cuadrado. Si aquí mide 4, ¿cuánto mide acá? ¿Cuánto mide? Lo mismo, ¿no? 4. Entonces acá también mide 4. Profesor, ¿y acá? ¿Qué voy a hacer con este lado si no lo sé? Pero mira, este tiene una rayita acá y también tiene una rayita acá. ¿Qué quiere decir esto? Que este lado con este lado son iguales, ¿no? También mide 4. También mide 4. Profesor, ¿y este? Mire, acá hay 2 rayitas y acá hay 2 rayitas. Si acá mide 6, ¿cuánto mide el de acá? También mide 6 también, ¿no? Este ladito que también tiene una sola rayita, significa que mide 4, ¿no? Mide 4. Y por último, este espacio de aquí hasta acá es lo mismo que acá, entonces también mide 4. ¿Qué quiere decir esto? Que para hallar el perímetro va a ser solamente 5 cuatros y 2 6, ¿no? Si ustedes se fijan bien, 1 4, 2 4, 3 4, 4 4, 5 4. Es decir, puedo hallar así, 5 por 4, 5 veces 4, más, ¿cuántas veces 6? 1, 2, ¿no? 2 por 6, 2 veces 6. 5 veces 4 más 2 veces 6. Y el perímetro sería 20 más 12. 20 más 12, 32 centímetros. 20 más 12, 32 centímetros. Ahora, profesor, pero así como que no me parece muy complicado esto de acá, ¿no? Porque
multiplica. Ah, bueno, sumemos, pues súmalo. No hay ningún- Empecemos de la parte negrita y terminamos acá, ¿no? 6 más 4, 10, 14, 18, más 6, 24, más 4, 28, más 4, 32. ¿Por qué termino aquí? Porque aquí empecé, pues, ¿no? Debo terminar aquí, darle la vuelta, todo el contorno, y obviamente aquí me queda, hasta aquí me queda 32. ¿Tienen problemas para hacerlo así? Solamente sumen, chicos. Se suma todo el contorno y les va a quedar lo mismo, 32 centímetros. Es lo mismo, 5 veces 4 más 2 veces 6, y obviamente me queda lo mismo, 32. Profesor, ¿y el área total? El área total, sí, ya les expliqué. El área total vamos a hallarlo de la siguiente manera. Vamos a hallar 4 áreas y luego vamos a sumar. Área 1, más área 2, más área 3, más área 4. El área sí, no tengo que desviar. La figura de superficie, todas las superficies tengo que hallar el área. ¿Y cuál sería el área 1 entonces? Voy a empezar la parte de arriba. Área 1, área 2, el romboide, área 3, el cuadrado, y área 4, el rectángulo. Voy a hallar por separado las áreas, ¿no? Y obviamente después voy a tener que sumar, y ese será el área de la figura. El perímetro, ya les expliqué, obviamente, solamente es el contorno de la figura, mientras que el área es toda la superficie, por lo tanto, en este caso tengo que hallarlo así, para poder obtener el área, si no, no podría obtenerlo, ¿no? Bien, entonces voy a hallar las áreas a este costadito de aquí, vamos a hacerlo por acá, y luego voy a sumarlas acá, ¿ya? Área 1, entonces. ¿Qué figura tenemos en el área 1? Es un triángulo equilátero, ¿no? Triángulo equilátero, ¿no? Porque miren, fíjense bien, lado igual, lado igual, lado igual. Entonces, si es un triángulo equilátero, profesor, la fórmula es L al cuadrado, raíz de 3, entre 4. ¿Sí o no? L al cuadrado. ¿Cuánto mide L? Lo que tengo aquí es 4. Sería 4 al cuadrado, raíz de 3, entre 4. 4 al cuadrado es 16, entre 4 es 4, 4 raíz de 3 metros cuadrados. Después vemos esto si lo multiplicamos o no, por lo pronto lo dejamos ahí nada más, ¿no? 4 raíz cuadrada de 3 metros cuadrados. Dijimos que esto va a ser como una letra, ¿no? 16 entre 4 es 4. 4 que multiplica la raíz cuadrada de 3 metros cuadrados. Y ese es el área 1. El área 2 ya no es un triángulo equilátero, es un rectángulo. Y me están pidiendo el área, no me piden el perímetro, es un romboide, no es un rectángulo, es un romboide. Me están pidiendo solamente el área, no el perímetro. Y en este caso me dicen la altura y la base. ¿Cuánto mide la altura y la base? Porque para el área 2 necesito saber base y altura para hallar el área. ¿Cuánto mide la base? La base mide 6. ¿Cuánto mide la altura? La altura la acabo de poner acá, ¿ve? Este número 2 de acá, que está dentro. ¿Cuánto es la altura? 2. 6 por 2, ¿cuánto es? 12. ¿12 qué? 12 metros cuadrados. El área 2 es 12 metros cuadrados. Procedemos a hallar el área 3. El área 3 es un cuadrado, mucho más fácil todavía. Su lado mide 4. Su lado mide 4, entonces la fórmula sería L al cuadrado. Es decir, 4 elevado al cuadrado. 4 por 4 es 16, 16 metros cuadrados. El área 3 mide 16 metros cuadrados. Y por último tenemos un rectángulo, ahora sí, pero la fórmula es igual a la del romboide, dijimos, ¿no? Tanto el romboide como el rectángulo son cuadriláteros hermanos, ¿no? Por lo tanto, la fórmula es la misma. Base por altura para el área, ¿no? Pero la base aquí es 6 y la altura ya no es 2, sino 4, ¿no? 6 por 4. ¿Cuánto es 6 por 4? 24. ¿24 qué? 24 metros cuadrados. Pero esto es por separado. Ahora solamente debo juntarlos, sumarlos, y me va a quedar obviamente el resultado final del área total, ¿no? Esto, si alguno desea, lo van a multiplicar por 1,7320 o 1,73 y luego lo suman como acá, ¿no? Pero yo por convención y por tiempo solamente voy a considerarlo así nada más, como está como raíz de 3, ¿no? Entonces, el área total de esta figura, viene a ser 4 raíz de 3, que es el área 1, más 12, que es el área 2,
más 16, que es el área 3, más 24, que es el área 4. Muy bien. Todos los que son números simples, sin ninguna raíz, se pueden sumar solos, y el que tiene raíz no se puede sumar a menos que yo lo multiplique primero por raíz de 3, que es 1,73. Yo dije que lo voy a dejar ahí nada más, así que por ahora vamos a dejarlo ahí. Pero esta cantidad ustedes lo pueden multiplicar. 4 por 1,73 y le suman a este resultado de acá, ¿no? 4 raíz de 3 no se puede sumar, entonces lo colocamos aquí. Más 12 más 16, 28, más 24, 40, no, 28 más 24, 52, ¿no? Sería 52. ¿No? 52. Ahora, estoy sumando solamente estos 3 de acá. Solamente sumar estos 3. No puedo sumarlo mientras no elimine la raíz, ¿no? Les he explicado que para hacer eso, obviamente ustedes ya lo tendrían que hacer, pero yo lo voy a dejar ahí nada más. Y esto me quedaría así, lo voy a poner entre paréntesis. 4 raíz cuadrada de 3 más 52 metros cuadrados. Va a quedar así, ¿eh? No necesariamente tiene que quedar el número entero para el área. Ustedes ya saben trabajar con decimales también, ¿no? Entonces aquí, 4 raíz de 3 más 52 metros cuadrados. Con paréntesis, porque si no solamente tomaría el 52. Y todo esto es el área. Si usted lo va a hallar el área completa, tendría que multiplicar 4 por 1,73. Y ese resultado sumarle 52 y les va a quedar un número decimal, obviamente, ¿no? Yo trabajo hasta aquí nada más, para efecto de tiempo, les dije, ¿no? Entonces, eso es todo. Y obviamente recalco nuevamente que el perímetro se obtiene del contorno, mientras que el área sí se subdivide en 4 partes para poder obtener el área total, ¿no? De toda la figura. Muy bien, chicos, esto es en cuanto a este ejercicio número 5. Tienen otro par de minutos para copiar, ¿no? Otro par de minuticos. Ya. Ya, profesor. Muy bien. Muy bien, chicos. Vamos a proceder al ejercicio número 6. Y así les Profesor, un voy a quitar. momentito, por favor. Ya, listo, mientras borro aquí el 3. Sí, profe. A ver, un minuto más, a ver ya. Y profesor, Dime. lo del módulo vamos a hacerlo nosotros mismos, ¿cierto? Sí, sí. Ya, Al profesor. menos 10, al menos 10. No, yo he dejado 15, si pueden hacer los 15, muy bien. Ya. Pero yo les estoy dando la potestad de elegir 10 y resolver 10 ejercicios. Solamente Ya, 10. profe. Solamente 10, pero 5 ya les dejo opcionalmente para que ustedes lo puedan resolver. Si desean, lo hacen, que sería lo ideal. Y si no, pues ya presionando solamente los 10 que ustedes hayan elegido. Bien, en el ejercicio 6 les voy a dictar, ¿ya? Bien, ejercicio 6. El área de un cuadrado
el área de un cuadrado, es 144 metros cuadrados. El área de un cuadrado es 144 metros cuadrados. 144 metros cuadrados. Punto seguido. Hallar su perímetro. Hallar su perímetro. Hallar su perímetro. El área de un cuadrado es 144. 144 metros cuadrados, punto seguido, hallar su perímetro. Bien, chicos, aquí no hay nada del otro mundo. Solamente tengo que entender qué necesito yo para obtener el perímetro de un cuadrado. ¿Qué es necesario para el perímetro, chicos? ¿Qué debo saber? ¿Qué debería yo saber obligatoriamente para poder obtener ese perímetro? Su La área, diagonal del- metro, ¿Qué debería saber? ¿Su diagonal? ¿Para hallar el perímetro debo saber la diagonal? ¿Es no. necesario saber la diagonal? No. ¿Saber el lado del cuadrado? Para el Sí. perímetro, el lado, muy bien. Entonces, lo que yo necesito saber aquí es el lado. No me han dado el lado, me han dado el área, ¿no? Y me han dado el área ya definida, pero obviamente aquí sí vamos a hacer un pequeño detalle que quiero que presten atención. No me dan el lado, pero sí me dan el área. Entonces, yo primero voy a establecer acá algo. El área tiene una fórmula, ¿se acuerdan? Mejor dicho, tiene dos, ¿no? Una con la diagonal y otra con el lado. Pero como no me interesa la diagonal porque me piden perímetro, yo voy a trabajar con la fórmula del lado. Y esa área equivale a L al cuadrado, ¿o me equivoco? ¿No? L al cuadrado. Es decir, la fórmula del área es lo mismo, ¿no? Si yo pongo A acá y acá L al cuadrado es lo mismo, porque estamos estableciendo su fórmula, ¿no? Como ya me dan el área, aquí es 144, ¿no? Me queda una ecuación cuadrática. Los que todavía no ven ecuación cuadrática, porque esto es ya a partir del segundo o tercer año, es muy fácil, ¿no? Es una ecuación cuadrática de las más básicas, de las más sencillas, ¿no? ¿Qué se hace aquí? Recordemos la clase anterior también cuando hablábamos de ecuaciones. Cuando despejo yo el valor o a la letra, ¿qué hacíamos cuando cambiaba de lado? Se cambiaba de signo o de operación, ¿no? Como acá tengo una potencia, su operación inversa, ¿cuál es de la potencia? La raíz, ¿no? Una potencia, su operación inversa es la raíz. Entonces, en este caso, y solamente en este caso, aquí al cuadrado será la raíz cuadrada. Entonces, para hallar el lado, no me pedí hallar el cuadrado, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Para hallar el lado, voy a sacar la raíz cuadrada de 144. Acá la potencia al cuadrado, aquí la raíz cuadrada, ¿no? Y acá me queda L, no nos mide. L va a ser el lado, ¿no? ¿Cuánto mide el lado entonces? El lado de ese cuadrado, raíz cuadrada de 144, ¿cuánto es? Es 12. ¿Por qué, profesor? 12. Porque 12 por 12, 140. 4. Entonces, 12 metros es el lado del cuadrado. Ya tengo el lado. ¿Qué me falta para obtener el perímetro? Solamente sumar, ¿no? O simplemente multiplicar, porque aquí en la fórmula me dicen que para el perímetro yo debo multiplicar 4 por L. Ah, pero 4 por L, ¿cuánto vale L? O sea, el lado del polígono, del cuadrado en este caso. ¿Cuánto? Vale 12, ¿no? Entonces 4 por 12. Entonces, el perímetro pedido es 48 metros. ¿Por qué, profesor? 4 por 12, 48. 48 metros cuadrados, no, porque no es área, es perímetro. Y el perímetro, unidades de longitud, solamente 48 metros. Y eso sería
en esta parte del ejercicio 6. Lo que me están pidiendo solamente un pequeño acá, ¿no? Una pequeña operación tan sencilla. Y luego una vez que tengo L, procedo a obtener el valor de perímetro, ¿no? Que obviamente es 4 por L, 4 por 12, 4 por 12, 40. Un minuto. Procedemos al ejercicio 7. Un minuto para que copien. No, me ha dicho que vaya a las 7. No, allá Luzuria más arriba me ha dicho, a mi tía Ismael le ha dicho sí. Apaga tu micro, por favor, amiga. Ya, profesor. Muy bien. La número 7 también les voy a dictar. Ya creo que con esto vamos a dar por terminada ya la serie de ejercicios y de la sesión también. Así que atentos al dictado. La base mayor de un trapecio, mide 12 decímetros. La base mayor de un trapecio mide 12 decímetros. Así como está en la pizarra. La base mayor de un trapecio mide 12 decímetros. Y la base menor, los 3/4 de la mayor. La base menor, los 3/4 de la base mayor. Así como está en la pizarra también para que lo vayan entendiendo, ¿no? La base menor, los 3/4 de la base mayor. Punto seguido. Punto seguido. Si su altura mide 8 decímetros, si su altura mide 8 decímetros, pregunta, ¿cuál es el área del trapecio? ¿Cuál es el área del trapecio? ¿Cuál es el área del trapecio? Muy bien, me dan los datos. Solamente hay un dato que desconozco, pero los demás datos ya me lo han dado. Me dan la base mayor, 12 decímetros. La base menor, desconozco todavía, no sé cuánto vale. La altura, si me dan, 8 decímetros. Para efectos de esto, debo recordar primero la fórmula del área del trapecio, ¿no? Y el área del trapecio, ¿qué nos decía su fórmula? Base mayor más base menor entre 2 por la altura, ¿no? ¿Tengo la base mayor? Sí, profesor, acá está, es 12. ¿Tengo la base menor? No, todavía no la tengo. Solamente me han dicho que es 3/4 de la mayor. ¿Tengo la altura? Sí la tengo. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué debo hacer primero para poder hallar el área de ese trapecio? Lo que tengo que hacer es ubicarme aquí, en la base menor, que es lo que me falta para esta fórmula. ¿Qué me falta? Saber cuánto es, pues. 3/4 de la base mayor. Recuerden que esa palabrita, cuando viene acompañada de una fracción, significa multiplicación. 3/4 de es como multiplicar la fracción por esa cantidad, ¿no? De o del es una multiplicación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a esos 3/4, yo lo voy a multiplicar por el valor de la base mayor. ¿Cuánto mide la base mayor? Mide 12. Entonces, debo multiplicar 3 por 12 y dividirlo entre 4. 3 por 12 entre 4.
3 por 12, 36. 36 entre 4, 9. 9 decímetros. Muy bien. Ya obtuve el valor de la base menor. ¿Cuánto es la base menor? La base menor mide 9 decímetros. ¿Por qué? Porque es 3/4 de la mayor. Ahora sí, una vez que ya tengo base mayor, base menor y altura, procedo simplemente a hallar el área. Y el área de dicho polígono llamado trapecio sería solamente reemplazar sus valores, ¿no? ¿Cómo sería el área? Base mayor, ¿cuánto mide? 12. Base menor, ¿cuánto mide? 9. Entre 2 por la altura. ¿La altura cuánto mide? La altura mide 8. Ya está, muy bien. Y ahora solamente nos queda reemplazar, ¿no? Mejor dicho, operar acá. Y en esta fase operar. Primero, sumamos y eliminamos el paréntesis. 12 más 9, 21. 21 entre 2 por 8. ¿Sería conveniente dividir y luego multiplicar aquí? Sí, pero no es necesario. Más fácil creo que es dividir primero y luego multiplicar, ¿no? Que es lo más práctico, ¿no? Porque si divido me queda en decimal. Y sería en este caso, obviamente, primero dividir y luego multiplicar. Entonces, ¿qué hago yo? 8 entre 2, 4. 4 por 21, 84. ¿84 qué? 84 decímetros cuadrados. ¿Por qué, profesor? Porque miren, la unidad que me está dando aquí, la magnitud es decímetro. Por lo tanto, lo que me debe quedar como respuesta en el área debe ser decímetro también, pero como es de superficie, unidades al cuadrado, decímetros cuadrados. Profesor, ¿por qué me queda 84? Si usted divide 21 entre 2, le va a quedar 10,5, ¿no? 10,5 usted lo multiplica por 8 y le va a quedar 84, ¿no? Y le va a quedar lo mismo. O sea, no hay ningún problema si yo primero divido 8 entre 2 y lo multiplico por 21, que dividir 21 entre 2 y multiplicarlo por 8 es una propiedad de las ecuaciones con fracciones, ¿no? Que ustedes deberían conocer ya. Y si no las conocen, es tiempo de que ya la vayan conociendo, ¿no? Puedo dividir primero y luego multiplicar. Inclusive puedo multiplicar 21 por 8 y dividirlo entre 2 después, si quiero también, es otra forma. Y eso depende de ustedes. El resultado les va a quedar igual, chicos. No les va a quedar, o sea, no va a afectar en nada. Si usted multiplica primero y luego divide, o si divide primero y luego multiplica, no afecta en nada. El resultado sigue siendo el mismo. Entonces, en este caso, si usted multiplica 21 por 8 entre 2, obviamente le va a quedar un resultado 84. ¿No? Porque 8 por 1 es 8, o sea, 168. Entre 2, 84. ¿No? Muy bien. Esto sería, pues, básicamente lo que se refiere a polígonos en su forma de área y perímetro que hemos visto en esta sesión. Nuevamente, para reiterar mi especial consideración y agradecimiento, como pueden ver en esta ocasión, no he hecho participar por el tiempo también que hemos tenido, pero espero que haya quedado claro la clase, ¿no? Espero también, chicos, que ustedes sean responsables en cuanto a sus actividades a resolver, al respeto a las normas de convivencia y también también como escuché hace ratito, también algunos chicos que cuando apagaban su audio estaban conversando con otras personas, ¿no? Con terceros. Sugerencia, pues, cuando lo hagan, activemos el audio y podemos hacerlo en forma normal, ¿no? Solamente pueden activar su audio cuando yo les solicite o quieran participar y levantan la mano, ¿no? También, he visto que algunos chicos todavía no han activado su cámara y por respeto nuevamente repito al docente y a ustedes mismos básicamente y a sus familias porque son ellos los responsables de que ustedes estén aquí en esta academia, ¿no? Hawking Leaders, por respeto a ellos, ¿no? Ustedes deberían tener activada la cámara para saber si están presentes en la clase, ¿no? Para saber si están aquí y yo me gustaría de repente conversar con el profesor, promotor de la academia, para ver si de repente es factible tener una pequeña lista y ir viendo sus asistencias, ¿no? Solamente se considerará asistencia cuando el alumno tenga activada su cámara, ¿no? A menos que por ahí tenga una indisposición en el momento, pero no creo que cada rato ya lo desactivará su cámara también, ¿no? Pero en este caso yo creo que
es factible que como estudiantes, ¿no? Muestren el respeto al docente y activen su cámara y sobre todo se respeten a ustedes mismos, ¿no? Porque si no, uno de repente puede estar hablando con la pared, estoy explicando aquí, no haciendo la clase, y de repente todos activan su cámara y no están presentes, ¿no? Estaría hablando solo, ¿no? Entonces creo que eso hay que tomarlo en cuenta para las próximas sesiones, ¿no? Y espero pues esa puntualidad y el esmero que muchos, felicitar a los chicos que sí lo están haciendo, están respetando las normas, ¿no? Y les deseo buen resultado en esta semana. El día viernes continuamos con las sesiones. Esta sesión ha terminado el día de hoy. Les agradezco nuevamente por su participación. Espero que vayan bien esta semana y lo terminen bien sus actividades también y a tiempo. Y bueno, nuevamente que Dios bendiga a la familia de ustedes, a la familia de todas las personas, ¿no? A cuidarse, chicos. Recuerden que no es un juego, no es una broma, no se dejen llevar por los engaños de algunos fanáticos que hablan de teoría de conspiración y otro. No es pandemia, es pandemia, chicos. Hay que usar la mascarilla correctamente, evitar los sitios públicos. Recuerden que no es por ustedes necesariamente, es por las familias que ustedes tienen. Tienen al abuelito, al papá, a la mamá, que son personas vulnerables. Inclusive ustedes mismos, porque las variantes están ahora pues viendo un poquito más lejos, pero no quiero saturar de este tema. Ustedes deben saber cuidarse ya, lavarse las manitos, ¿no? Dar su alcoholcito y los tendremos siempre con nosotros, ¿no? Muy bien, chicos, bendiciones para todos, a disfrutar estas vacaciones también con la Academia Hockey Líderes, precisamente que está forjando líderes, ¿no? Muy bien, chicos, bendiciones, muy buenas tardes, nos estamos viendo a la próxima sesión. Profesor Roy, si está presente también, sí. Muy buenas tardes, nos estaremos viendo más adelante. Muchísimas gracias, profesor. Claro lo que usted ha dicho y hay que tener en cuenta, por favor, las recomendaciones del profesor. Ya le vamos a hacer llegar la lista de estudiantes actualizada porque han habido algunos que recién se han integrado al grupo. Ya le vamos a hacer llegar esa lista, profesor, para que usted también tenga más claro, digamos, la relación de estudiantes que están formando parte de este grupo. Muchísimas gracias por su trabajo. Muchísimas gracias, estudiantes, y siempre hay que tener en cuenta, por favor, las recomendaciones del profesor, ¿sí? Entonces, ya estamos cerrando la sesión de hoy. Nos vemos el día miércoles. Igual, se felicita a ustedes por su puntualidad y hay que seguir, por favor, con esas prácticas. Ya es muy importante, ya que el tiempo en esta plataforma es limitado. Listo, profesor Roy. Muchas gracias. Nos estamos viendo entonces. Cualquier cosita ya, pues ahí conversamos. Listo, muy bien. Cuídense. Listo también, profesor. Estimados estudiantes, nos vemos. Ya, buenas noches. Buenas noches.